Te contaré la historia del exilio más glorioso y la más humilde de las bodas, la narrativa oculta de 7 mujeres que, sin saberlo, fueron el ancla y el crisol de fuego que preparó al libertador de Israel. Esta es la verdad sobre las 7 hijas de Jetro, las guardianas del desierto, y su encuentro con un fugitivo que huyó de la grandeza egipcia solo para encontrar la majestad de Dios. Moisés, el príncipe adoptado, había pasado 40 años bajo la maldición silenciosa de una identidad dividida. Era un hebreo con piel egipcia, un siervo en un palacio, un líder sin pueblo. Su acto impulsivo de justicia, al matar al capataz egipcio, no solo lo desenmascaró, sino que lo sentenció a la soledad. Huyó no por cobardía, sino porque la tierra que lo crió lo había rechazado, y el pueblo que quería liberar lo había traicionado. Su huida no fue un escape, sino una inmersión en la vacuidad. Recorrió el vasto y temible desierto hasta llegar a la tierra de Madián, un lugar de contrastes donde la estepa implacable se encontraba con oasis esporádicos. Allí, agotado y solo, sin el séquito, ni el oro, ni las armas de un príncipe, se sentó junto a un pozo, el lugar de encuentro universal donde el destino siempre se manifestaba. El pozo de Madián no era un lugar de paz. Era un campo de batalla diario por el agua, la fuente de vida en el desierto. Y a ese pozo llegaron las 7 hijas de Jetro, cuyo padre era Jetro, también conocido como Reuel o Raguel, el sacerdote de Madián. 7 mujeres, 7 almas que representaban la hospitalidad esencial de un pueblo que conocía el rigor de la tierra. Ellas venían a sacar agua para abrevar el rebaño de su padre, una tarea vitalicia y agotadora. Pero su trabajo, aunque sagrado, estaba sujeto a la opresión. Los pastores de Madián, hombres rudos y sin honor, las acosaban y las echaban. En la cultura antigua, estas mujeres, por ser mujeres, enfrentaban la maldición silenciosa de ser tratadas como inferiores, forzadas a la sumisión ante la fuerza bruta. Cada día era una batalla. Y fue entonces cuando Moisés, el fugitivo, el hombre entrenado en la guerra, vio la injusticia. Aunque había renunciado a su identidad egipcia, no había renunciado a su espíritu de ayuda en momentos de necesidad. El mismo valor que lo impulsó a matar al opresor en Egipto, lo llevó ahora a defender a 7 mujeres vulnerables. Fue un acto de caballería pura, un hecho muy épico y desconocido en su significado profético. Moisés se levantó de su descanso, con la autoridad que todavía emanaba de sus días de príncipe, se enfrentó a los pastores. Estos hombres, acostumbrados a la debilidad de las mujeres, se encontraron con un guerrero inesperado, y huyeron ante su presencia imponente. Moisés no solo las defendió, sino que les ayudó a sacar agua y a llenar los abrevaderos. Este acto de defender a las marginadas, a las 7 hijas del sacerdote, no fue solo un buen samaritano. Fue la primera manifestación de su destino como libertador. Esta conexión profética con Jesús es profunda. El Mesías vendría a defender al huérfano, a la viuda y al extranjero. Moisés, al intervenir en favor de las 7, estaba prefigurando la justicia de Cristo, el gran pastor que defiende a sus ovejas del lobo. Cuando las jóvenes regresaron temprano a casa, su padre, Jetro, se asombró. ¿Por qué la prisa? Ellas respondieron con una frase que resonó con la verdad. Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y abrevó las ovejas. Éxodo capítulo 2 versículo 19. Lo llamaron varón egipcio, una prueba de que, aunque vestía ropas simples del desierto, el porte de Faraón aún no se había desprendido de él. Y aquí, en el llamado de Jetro, se manifestó el favor de Dios de una manera inesperada. Jetro, el sacerdote de Madián, hombre de sabiduría y hospitalidad, preguntó: ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ir al hombre? Llamadle para que coma pan. El pan, en el desierto, no es solo comida, es un juramento escondido de paz, un pacto de bienvenida y protección. El hombre que había huido de la muerte fue invitado a la mesa de un sacerdote del desierto, comenzando la segunda fase de su monumental vida.
Si el heroísmo silencioso de Moisés en el pozo y la gracia inmerecida de Jetro, el sacerdote de Madián, te han revelado que la preparación divina comienza en el lugar más inesperado. Y si te atreves a conocer el papel fundamental que jugaron las 7 hijas de Jetro en el destino del libertador, entonces es tu momento de unirte a la verdad innegable. Dale me gusta ahora mismo a este vídeo que honra a las mujeres olvidadas de la Biblia. Y, más esencial que nunca, suscríbete a nuestro canal. Tienes que quedarte hasta el final para desvelar el hecho muy épico y desconocido de por qué solo una de las hijas es nombrada y cómo su acto de fe salvó a Moisés de la ira divina en la posada, y cómo su historia es un fundamento para entender los tipos de Cristo. Aquí exploramos todos los temas de la Biblia, de la hospitalidad como virtud de Dios, el papel del sacerdote Jetro como mentor de Moisés, y la conexión profética con Jesús que es ineludible. Únete a la legión de buscadores de la verdad. La hospitalidad de Jetro se convirtió en el refugio que rompió la maldición silenciosa del vagabundo. Moisés, el hombre que había rechazado la mesa de Faraón, se sentó a la mesa de un sacerdote del desierto, en un acto de humildad. Allí conoció a las 7 hermanas, un círculo íntimo de mujeres que representaban la vida doméstica, la resiliencia y la sencillez, cualidades que le eran totalmente ajenas al príncipe. Solo una de ellas, Séfora, sería nombrada por la Biblia como su esposa. Pero las otras 6, aunque anónimas, eran el ecosistema de su transformación. Este es un hecho muy épico y desconocido. Las 7 hijas eran el espejo donde Moisés vio reflejada la verdadera vida de los pastores, una existencia marcada por el rigor, pero también por la profunda dependencia de la naturaleza y de Dios. Ellas le enseñaron, sin palabras, la paciencia del pastor y la humildad del siervo. Mientras en Egipto aprendió a liderar ejércitos, con ellas aprendió a liderar ovejas, una preparación mucho más crucial para guiar a una nación de espíritus rebeldes. El papel del sacerdote Jetro como mentor de Moisés no puede ser subestimado. Jetro no era un sacerdote levita, era un sacerdote de Madián, un pueblo descendiente de Abraham por medio de Cetura. Su linaje, aunque separado, preservaba un conocimiento de Dios. El juramento escondido que Jetro le ofreció a Moisés no fue solo asilo, sino una teología del desierto. Jetro le enseñó a Moisés a leer las estrellas, a interpretar el clima y, lo más importante, a ver la mano de Dios en la soledad del Sinaí. El favor de Dios sobre Moisés se manifestó en esta pausa de 40 años en el desierto. La vida de Moisés antes del Éxodo se divide en 3/3 de su vida, y el tercio de Madián fue el más formativo. Si en el palacio aprendió el poder y la ley secular, en el desierto aprendió la autoridad espiritual y la ley moral. Las 7 hijas eran testigos de esta metamorfosis. Ellas vieron al orgulloso varón egipcio despojarse lentamente de su arrogancia y vestirse con la mansedumbre necesaria para hablar con Dios cara a cara. La simplicidad de Séfora, su futura esposa, y de sus hermanas, que podemos imaginar con nombres como Ada, Dina o Lía, sin que sean bíblicos, lo confrontaba con una existencia auténtica. En Egipto, todo era fachada, oro y piedra. En Madián, todo era tienda, cuero y la verdad del cielo nocturno. Las 7 hermanas, con su trabajo diario de pastorear, de sacar agua, de moler el grano, le mostraron que el verdadero poder reside en el servicio constante y humilde. Esta conexión profética con Jesús es que el Verbo, antes de su manifestación pública, pasó su juventud en la oscuridad y el silencio de Nazaret, en el trabajo de la carpintería. Del mismo modo, el libertador de Israel fue forjado en el horno del desierto, en la hospitalidad de una tienda y bajo la vigilancia de 7 mujeres que eran las guardianas de un rebaño. Su vida con ellas fue la escuela de la paciencia divina, la preparación para el día en que un rebaño mucho más grande requeriría un liderazgo más manso que el de cualquier príncipe. El corazón de la narrativa se centra en Séfora, la hija del sacerdote de Madián que fue entregada a Moisés en matrimonio. Su nombre, que significa pájaro o pajarito, contrastaba con su espíritu fuerte y resolutivo,
una mujer del desierto acostumbrada a la supervivencia y a no ceder ante la adversidad. El pacto matrimonial entre Moisés y Séfora fue un hecho muy épico y desconocido en su simbolismo. No hubo una gran dote de riqueza material. El dote fue la aceptación de Moisés en el linaje sacerdotal de Jetro y la transferencia del cuidado de un rebaño, el más humilde de los títulos. Moisés se convirtió en yerno del sacerdote de Madián, sellando así el juramento escondido de Jetro. El fugitivo sería integrado y protegido. El matrimonio fue el ancla terrenal de Moisés. Mientras Moisés pastoreaba el rebaño, los 40 años se disolvieron en el tiempo del desierto. La vida de Moisés antes del Éxodo fue un profundo retiro espiritual, no en un monasterio, sino en la inmensidad del páramo. El papel del sacerdote Jetro como mentor de Moisés se hacía evidente en las largas conversaciones nocturnas. Jetro, que conocía la tradición de Madián sobre el Dios Altísimo, preparaba inconscientemente a Moisés para el encuentro con Yahvé, el Dios de su pueblo. Las 7 hijas de Jetro seguían siendo la base de su vida. Ellas representaban los 7 pilares de la sabiduría que Moisés necesitaba absorber: la paciencia para esperar el crecimiento de la hierba, la vigilancia para proteger a las ovejas del peligro, la humildad para inclinarse ante la fuente de agua. La maldición silenciosa de su origen egipcio, la arrogancia de la realeza, se desmoronaba ante la verdad del desierto enseñada por 7 mujeres simples y su padre. Séfora, como su esposa, fue la mujer que vio la debilidad y el potencial de Moisés. Ella fue testigo de su lucha interna, el recuerdo de las pirámides y los gritos de los esclavos, y la paz del rebaño y el silencio de las estrellas. Su amor por ella no era el amor pasional del palacio. Era el amor sólido y silencioso del compañero de vida que se construye en la adversidad. La hospitalidad de la familia se había convertido en un hogar. El favor de Dios sobre esta unión se manifestó en la estabilidad. Dios le dio a Moisés el regalo de una familia y un oficio antes de pedirle que lo sacrificara todo. Este es un hecho muy épico y trascendental. Dios nunca llama a hombres rotos, sino a hombres completos y preparados. Los 40 años de Moisés en Madián, bajo la influencia de Séfora y sus hermanas, fueron el proceso de sanación y la adquisición de la mansedumbre que definiría su liderazgo. La conexión profética con Jesús se revela en la paciencia de Dios. Jesús no comenzó su ministerio a los 18 o 25 años, esperó a los 30. Moisés esperó 80 años para comenzar el suyo, con 40 de ellos dedicados a la humilde tarea de pastorear, bajo la tutela indirecta de las 7 hijas. Dios usa el tiempo en el desierto para eliminar todo rastro de autosuficiencia y para infundir la dependencia total en su poder. La presencia de las 7 mujeres fue la lección constante de que la vida más rica se encuentra en la comunión y el servicio mutuo, una base firme para la nación que Moisés estaba destinado a fundar. La vida de Moisés como pastor de Madián, bajo la sombra de las 7 hijas de Jetro, se convirtió en una alegoría de la conexión profética con Jesús y el destino de Israel. Las 7 mujeres, aunque anónimas, eran un símbolo de la plenitud y la perfección. En la numerología bíblica, el 7 representa la totalidad divina. Ellas eran, sin saberlo, las 7 lámparas que iluminaban su camino hacia el monte Horeb. El favor de Dios en la vida de Moisés se hizo manifiesto en los nombres que él escogió para sus hijos con Séfora: Gersón y Eliezer. Gersón, que significa extranjero allí o forastero en esta tierra, era el eco constante de su pasado de exilio y su maldición silenciosa de no pertenecer a ningún lugar. Eliezer, que significa mi Dios es ayuda, era el eco profético de su futuro, una declaración de fe que reconocía que solo la mano de Dios lo había sostenido y lo ayudaría a liberar a su pueblo. El papel del sacerdote Jetro como mentor de Moisés fue mucho más allá de la teología. Fue un maestro de la administración en el desierto. Años más tarde, después del Éxodo, Jetro visitaría a Moisés, con una sabiduría práctica asombrosa.
Le enseñaría a delegar la autoridad y a establecer un sistema de jueces y líderes, salvándolo del agotamiento y del colapso administrativo. Éxodo 18. Esta ayuda en momentos de necesidad fue el fruto directo de la hospitalidad y el vínculo creado en Madián. Aquí reside un hecho muy épico y desconocido. El plan de Dios para el liderazgo de Israel fue perfeccionado no en el Sinaí, sino en la tienda de un sacerdote gentil. Dios usó la sabiduría de Madián para organizar a su pueblo, un recordatorio de que la verdad y la buena administración no tienen fronteras religiosas. La influencia de las 7 hermanas y la sencillez de Séfora moldearon la mansedumbre de Moisés. La vida de Moisés antes del Éxodo fue un vaciamiento. El Moisés que salió de Egipto estaba lleno de orgullo e ira. El Moisés que pastoreaba en Madián estaba lleno de paciencia y humildad. El desierto lo despojó de su armadura de príncipe y lo vistió con el manto de pastor, la vestidura de un verdadero libertador. El juramento escondido de la preparación estaba llegando a su fin. Después de 40 años, Moisés estaba listo. Un día, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, lo llevó al otro lado del desierto, hasta Horeb, el monte de Dios. Este es el último gran acto de su servicio en Madián, guiar a las ovejas a un lugar sagrado. La ayuda en momentos de necesidad que recibió Moisés de las 7 hijas fue la paz necesaria para la comunión. Sin ellas cuidando el hogar y los rebaños, sin la estabilidad de Séfora a su lado, la soledad del desierto lo habría consumido. Ellas eran el oasis de su alma. Su presencia era una constante conexión profética con Jesús, ya que la comunidad de fe es el lugar donde el hombre encuentra consuelo y fuerza para enfrentar al llamado divino. El momento del encuentro de la zarza ardiente se acercaba. Y es en ese momento culminante de la vida de Moisés antes del Éxodo donde el favor de Dios se revelaría en el fuego. Moisés, el hombre que había aprendido a ver a Dios en el silencio del desierto, a través de la sencillez de su esposa y su suegro, estaba a punto de recibir el llamado que cambiaría la historia humana. La mesa de Madián se había convertido en el altar de la preparación. El fuego de la zarza ardiente, que no se consumía, fue la manifestación final de que el papel del sacerdote Jetro como mentor de Moisés había terminado y la nueva misión había comenzado. Jetro, las 7 hijas y la hospitalidad de Madián, todos fueron testigos de la transformación. Moisés se enfrentó al mandato de Dios de regresar a Egipto. La despedida de Jetro fue un acto de gracia y bendición. «Vete en paz», dijo. El hombre que le había dado asilo, ahora le daba su bendición para la misión más peligrosa. Jetro sabía que el juramento escondido que habían forjado en el desierto era más fuerte que los lazos de sangre. Pero el regreso de Moisés a Egipto con Séfora y sus 2 hijos trajo consigo el hecho muy épico y desconocido más dramático que nadie se atreve a relatar. El evento de la posada. Éxodo capítulo 4 versículos 24 al 26. En el camino, en un albergue nocturno, Jehová salió al encuentro de Moisés y procuró matarle. ¿Por qué? Porque Moisés, el libertador, había fallado en obedecer una ley fundamental del pacto, la circuncisión de su hijo. La maldición silenciosa de la desobediencia y el descuido había alcanzado al líder. Y fue Séfora, su esposa madianita, la mujer del desierto que había aprendido la ley de la vida, quien actuó con una velocidad y decisión asombrosas. Ella tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés, exclamando: «A la verdad tú me eres un esposo de sangre». Este es un hecho muy épico y trascendental. La mujer extranjera salvó la vida del libertador de Israel y certificó su pacto. La ayuda en momentos de necesidad que Séfora le proporcionó no fue darle agua, sino salvarlo de la ira divina por la desobediencia. Su acción demuestra que las 7 hijas de Jetro no eran solo pastoras, sino mujeres de profundo conocimiento espiritual. Su linaje madianita conocía el rigor de la ley y la urgencia de la obediencia, rompiendo la maldición silenciosa de la negligencia de Moisés. El favor de Dios regresó a Moisés, y pudo continuar su misión. Séfora y los niños regresaron temporalmente a Jetro, reconociendo que la misión de Moisés era ahora demasiado peligrosa.
El hogar de las 7 hijas se convirtió en el refugio de la familia del Libertador. La conexión profética con Jesús se sella en el legado de Moisés. Sus 120 años se dividieron en 3 años 40. El palacio, poder, el desierto, preparación y humildad con las 7 hijas, y la liberación, profecía y ley. Jesús, el Mesías, pasó su vida en la preparación, su ministerio en la predicación de la ley superior, y su muerte y resurrección para la liberación final. Las 7 hijas fueron el oasis humano en la travesía del Libertador. Hemos desvelado la historia oculta de las 7 hijas de Jetro, las mujeres que tejieron el manto de mansedumbre que Moisés vistió. Su historia es la prueba de que el más grande de los líderes está forjado en la humildad y la hospitalidad de lo simple. Guerreros de la luz. Si la ayuda en momentos de necesidad de Séfora te ha mostrado el poder de la obediencia rápida, y has entendido que el favor de Dios te prepara en lo secreto, entonces es hora de que te reconozcas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para seguir explorando estos hechos muy épicos y desconocidos que demuestran que las historias más grandes de la Biblia a menudo comienzan con un acto de hospitalidad. Tu testimonio es vital. Deja tu comentario o tu testimonio en la descripción. ¿En qué momento de tu vida te ha ayudado un mentor o una esposa / hermana a corregir tu camino, como Séfora corrigió a Moisés? Queremos leer tu historia. Y cierra tu jornada con esta frase de profunda reflexión. La grandeza del pastor no se mide por la altura de su trono, sino por la bajeza del pozo donde encuentra a su esposa, y por la humildad de los rebaños que debe pastorear antes de guiar a una nación.